educativa no hay. Yo diría que sí hay política educativa. Hay que reducir la guita. Entre menos plata le demos a la universidad, a la escuela, a cualquier cosa, esa es la política educativa. Y fíjense, esto me lleva a volver un poco para atrás. Cuando el gobierno de México, acá en Córdoba, el dentista que alguna vez supo sacar con los dientes en la provincia de Córdoba, en buena medida cae por dos sectores. Uno que subió los impuestos 15 días antes de la elección, y el otro que se había enfrentado a los sectores de la educación. Y por eso, el gremio de la Asociación de Córdoba, UFC, le hizo la famosa marcha de las Antojas, que también se juntó una cantidad muy grande de gente, algo así como 120.000 personas se juntaron en ese momento en defensa de la educación. Quizá esto me está dando, a través de la inscripción, una base de unificación de distintos sectores sociales populares en algo que no consideran que sea posible perder. Y marco una cosa que no le va a gustar a los universitarios. Por suerte. Sí, no llega bien al fondo. No llega, entonces bueno. No, sí, vamos a hacer. Algo que digo no les va a gustar a los universitarios. Pero bueno, ¿qué quiere que les diga? Yo no soy un moderador, soy para patear tobillos. Claro, ustedes me levantan la reforma, vos me levantan la reforma. Vean, la reforma es muy interesante. Ahora, la reforma no abrió la universidad. Lo que sacó algunos dinosaurios viejos que habían, pero ahí se acabó. Y a los 2 años de la reforma, la universidad otra vez estaba en manos de la corda blanca. Entonces no me vengan con cachitos. Y la universidad realmente se abre en la Argentina después del proceso que se inicia con la Revolución de Junio del 43, cuando la universidad se hace gratuita. Porque la reforma peleó para mover dinosaurios, pero no peleó para abaratar el ingreso a la universidad. Y los universitarios, la marcha de la democracia, septiembre del 43, fueron con pancartas ahí para pedir el gobierno a la Corte. Y después estuvieron en contra del peronismo, que fue el segundo proceso nacional populista que vivimos en la Argentina. El primero que se Irigoyen. Y estuvieron los universitarios en contra de Irigoyen. Y estuvieron los universitarios en contra de Perón. A pesar de los beneficios que habían recibido esta pequeña burguesía que ascendía a través de la educación. Y por ende dicen el cordobazo, el movimiento obrero estudiantil. Y siento, vos recién mencionaste esa Soca, yo lo conozco mucho, muy buen tipo, y sí, realmente fue un dirigente estudiantil en ese momento. Y yo lo escuchaba a Soca, creo que sobrevaloriza el papel de los estudiantes en el cordobazo, que no fue tan importante. Es más bien, hubo un sector de los estudiantes que se fueron a los barrios a llevar el manifiesto comunista mientras que los negros tomaban la ciudad. Bien. Creo que ese movimiento obrero ha cambiado un poco. Sí. O, a lo mejor tengo la época. Pero acá, en lo que decía Quintana recién, yo veo la cosa como se empieza, intuyo lo que usted decía, bueno, acá empezamos a tener un plafón que no significa. Porque el siglo XX en la Argentina fue la búsqueda de que los sectores populares se ascendieran a mejores condiciones de vida, y fundamentalmente a la educación. Se me ocurre lo que sea. Te tiro la pelota, a ver qué te parece. Bueno, voy a tener algunas diferencias con Luis. La primera es que voy a ver el micrófono. Bueno, sí, esa no es esa, pero
pero me parece muy interesante lo que se propone respecto a la interpretación sobre la reforma universitaria. Es decir, la reforma universitaria es un gran tema, mucho más lo es aquí en Córdoba, y no disiento de la descripción tan práctica que hizo Luis en relación a cómo actuó el movimiento estudiantil en coyunturas históricas decisivas de la Argentina. El golpe del 30, la ascensión del peronismo en el 45. Sin embargo, hay que tener en cuenta de la reforma, porque escuché mucho en estos años en este tiempo de conmemoración, en mayo del 68 en París, la reforma universitaria en Córdoba, escuché mucho lo que propuso Luis. ¿Qué es más importante? Una decisión como la que tomó el peronismo en los años 40 respecto a la gratuidad de la enseñanza o el manifiesto de la reforma del 18, escrito por Teodoro Roca. Ahí nos atenemos a un escrito, a un texto, no a un proceso social y económico. Y es justo que se pregunte a quien hace esa afirmación si le interesa más un texto, un escrito, que el conjunto del proceso histórico. Y un escrito y afirmo que coincidiría con eso, a no ser que sea un escrito leído y releído por muchas generaciones de estudiantes en una escala utópica y que de alguna manera forma una conciencia colectiva. Y eso nos permite afirmar que la reforma universitaria en Córdoba, muchas veces negada por sus mismos protagonistas, muchas veces anulada en su significación latinoamericanista por el comportamiento del movimiento estudiantil, pero nunca disminuida en la significación de ese texto de envergadura, que es un texto que uno le atribuiría un puño meramente liberal, pero no es exactamente así. Yo por eso pido a Rita, quizá que estamos pidiendo confianza, que levante un poco la restricción, no solo el enfoque histórico en su conjunto, sino en hacer ese cotejo entre el modo en que el peronismo tomó una decisión democrática respecto al arancelamiento y el modo en que la eclosión del 18 significó de algún modo un paso adelantado en torno a una estructura moral de la universidad. La universidad, en sus lógicas de conocimiento, tiene que estar sostenida por una estructura moral. Todo lo demás, el arancelamiento dejó de lado, el modo en que se toman los exámenes, el modo en que se otorgan títulos, la ceremonia universitaria, el modo en que se da clase, el modo en que el profesor usa la palabra, son temas que uno podría fácilmente subordinar a el esquema de incorporación sin trabas económicas. Eso tiene un fuerte efecto democratizador. Pero la democracia, que no es un individuo o un ente fácil de definir, es la forma de intervenir de una mayoría popular en decisiones públicas sustantivas, digamos, no se debe componer solo de decisiones económicas, sino de decisiones que crean sujetos libres, de decisiones que crean sujetos emancipados. Por lo tanto, me parece correcto que se haga esa crítica, pero mucho más me parece que el movimiento estudiantil actual, que tiene fuertes perspectivas de renovar una fuerte esperanza que recorre el movimiento estudiantil mundial, que es tener algún tipo de conexión con el movimiento trabajador que respete las diferencias de ambos ámbitos y que al mismo tiempo los anuden en una empresa común transformadora. Por eso me parece que ese escrito de Teodoro Roca es una famosa escena de escritura, en un lugar cerrado, lleno de humo de cigarrillos. Teodoro Roca lo dictaba mientras alguien escribía en una vieja máquina de escribir. En su comienzo, en su desarrollo, no habla de nada que sea vinculable a la economía universitaria. Y la interpretación del presente debe tener la sabiduría de pasar por alto esa falta, ya que el tema de la falta está escrita en el manifiesto. Los dolores que aún tenemos son las libertades que aún nos faltan.
lo podemos considerar no solo liberal, lo podemos considerar libertario. Y el cuño libertario de los procesos sociales no es solamente el liberalismo, que da lugar muy fácilmente a economías también de tipo liberal y se homologa con las grandes finanzas, con los bancos, con el pensamiento de un gerente de banco, con el pensamiento de un ciudadano desprevenido a cómo actúan las grandes fuerzas económicas mundiales de dominio. Lo libertario significa una apuesta a las generaciones futuras y una propia apuesta sobre cada conciencia que se interroga a sí misma qué tipo de contribución puede ser a la historia. Y en ese sentido, un escrito, aunque después se revele que ese escrito no fue seguido por el tipo de organización que la reforma propuso, los centros de estudiantes y demás, con las complejidades que tiene todo centro de estudiantes, ese escrito de algún modo definía de qué modo se tenía que tomar examen, de qué modo se tenía que establecer la relación profesor-alumno. Todo eso no fue escrito en ese documento, pero en las intervenciones posteriores de los mejores reformistas, de los reformistas que siguieron sin partido, digamos, de lo que llamaría el espíritu de la reforma, no su forma partidaria, que finalmente termina en el actual rectorado de la Universidad de Córdoba. Entonces, ahí Luis la pega de lleno. Si la reforma es el actual rectorado que la invoca y la festeja y pone los bronces necesarios para el aniversario, efectivamente la reforma dio un fruto que no queremos. Pero si entendemos la reforma como un llamado de carácter moral e intelectual, que incluso reformule la forma de tomar examen. Leonardo Roca tiene interesantes anticipaciones respecto a lo que fue más del 68 en relación a lo que es un examen. Un examen es un tipo de contrato que también tiene aspectos mercantiles. Se parece a una entrevista de trabajo, se parece a un momento de humillación. No todos son así, todos hemos recibido exámenes, los tomamos, los dimos, todos fuimos alumnos, como profesores, nos vemos ante un drama profundo, que es tomar examen bajo la suposición de que sabemos más de aquel al que le tomamos examen. Cuando digo libertario, digo que hay un nexo entre profesor y alumno, y un nexo entre trabajador y dirigente sindical, un nexo entre trabajador y trabajador, un nexo entre el trabajador y la naturaleza, que es la materia prima que hace al trabajador un hombre libre, si es que interpreta adecuadamente qué significa tener una herramienta en la mano. Todo eso lo llamo carácter libertario. Y para mí, como esa es una cuestión ética de carácter fundamental, interviene también en la economía, interviene en el juicio histórico, interviene en la historia del movimiento estudiantil, tanto como del movimiento sindical en la Argentina. Libertario quiere decir que postula las libertades de un modo tal que el que la postula no se exime de exigirse decir el comportamiento más activo en relación a sus semejantes, el comportamiento más sensible en relación a lo que debe dar aquel al que le falta, incluso desde el punto de vista de la educación, de la pedagogía y de algo que siempre en los movimientos populares es difícil hablar, elevar el nivel de conciencia, como si eso significara que hay un maestro de conciencia, un dictaminador educativo. Los movimientos populares no deben tener eso, pero deben saber que el proceso de elevar la conciencia crítica es una tarea compartida. Y quizás aparezca el compañero que hay que saber no solo aceptar, sino sostener, porque es el compañero de máxima responsabilidad y quizás es el que en un momento dado, seguramente transitorio de su vida, de este compañero, que puede ser de haber sido un gran dirigente, alguien que vive al lado de San Luis o de Río Cuarto, al lado del compañero que recién habló, ya maduro y que piensa en su momento iluminado. Ese momento iluminado le puede aparecer a un compañero una sola vez y los demás compañeros deben respetar eso también, sabiendo que hay una finalidad como dirigente, como dirigente. Esto último no nos debe avergonzar también. Por eso la historia del movimiento sindical en Argentina, donde el peronismo tiene tanto que ver, es una historia complicada por la misma razón que hay un dirigente que le dio el nombre al movimiento. Y eso no es un acto cualquiera, y no es un acto que permita fáciles explicaciones. Al punto tal, Luis no negará esto porque lo veníamos hablando, el acto de dar nombre
después puede ser 1000 veces anulado, ennegrecido con actitudes que están fuera de lugar, burocratizado, pero el acto de dar un nombre es una profunda responsabilidad. Y para el que lo acepta también, porque lo tiene que aceptar en términos libertarios. El que da nombre a un movimiento, sabido que en Argentina hay un nombre que perdura, y tomando la exposición tan brillante que se hizo en esta sala, ese nombre también hoy puede encubrir políticas neoliberales de profunda agresividad respecto al pueblo que lleva también ese nombre. Entonces eso también hace a la complejidad de un nombre. Cuando ese nombre es el nombre del peronismo, y no fue fácil llegar a ese nombre, porque tampoco es fácil para una persona aceptar que su nombre sea una identidad de otros millones, que son personas libres, que viven su vida de maneras múltiples, que pueden ser parecidas, semejantes. Cuando hablamos de pueblo, hacemos una hipótesis de semejanza en la conciencia colectiva, pero cada uno sabe que tiene decisiones personales que son intransferibles y suyas propias, y que no pertenecen más que a él. Y por eso tiene la gloria de que de su decisión personal intransferible, que es de él solo, su vida íntima, por ejemplo, que pueda entregarla a un colectivo donde eso se disuelve y tiene también el goce profundo de cantar una marcha y de vivir la vida de las multitudes y de vivir la vida de una asamblea agitada donde tiene otros compañeros que piensan contrario a él, pero que de algún modo forman un colectivo dramático. El peronismo no se llamó siempre así. Llegar a un nombre es difícil. El propio Perón no pensó al principio. Permítanme una pequeña observación sobre los nombres. Perón llega al gobierno con un partido que se llama Laborista. Ese partido laborista es un partido de modelo inglés. Un partido obrero basado en sindicatos. Era un partido que solo se expresaba como tal a través de los secretarios generales de los gremios coaligados entre sí, y cada afiliado de los gremios a su vez era afiliado al Partido Laborista. Por eso cuando Perón se presenta como candidato del Partido Laborista, que es el partido que pone, como todos sabemos, el instrumento legal para participar en las elecciones, se tropieza con un primer problema: no es afiliado. Hay que, de ahí que para muchos, eso forma parte de cierta mitología del peronismo, la expresión el primer trabajador sale no solo del sentimiento legendario que todos tienen, sino también de resolver un problema jurídico que el candidato del Partido Laborista debía ser trabajador, no un militar. Superar los inconvenientes, como la alianza del 45 entre el Partido Laborista y un sector del radicalismo, yo no recuerdo bien cómo se llamaba. Junta Renovadora. La Junta Renovadora del Partido. Y había también otras alianzas del Partido Conservador, algunos los que se desprendían, y los que se desprendían también del Partido Comunista, el sector de la Unión Ferroviaria, y los que se desprendían del socialismo, que mayoritariamente estaban en el laborismo, y los que se desprendían de sus partidos que estaban en la Unión Democrática. Por eso surge el primer nombre, que era el PUN, Partido Único de la Revolución Nacional, que duró 2 o 3 meses, porque el PUN no se ponía de acuerdo, y eso fatalmente iba a terminar en el nombre de Perón. Perón mismo hizo muchas observaciones sobre eso. ¿Qué observación hace alguien que ve que su nombre va a ser un nombre que impregnará la memoria popular? La observación era hasta cierto punto comprensible. No dijo, qué bueno que mi nombre esté en todos lados. Dijo, para resolver el inconveniente de que el nombre seguía produciendo divisiones en algo que tenía que tener una unidad, tuve que aceptar. Le gusta, no debe decirlo, porque que un nombre tenga ese papel culminante de organizador y que aún hoy nos interese tanto, haya una vibración, sigue habiendo ese nombre, que tenemos que reflexionar un poco sobre qué significa eso. Y el nombre tuvo un papel tan extraordinario, y como digo, sin que el interesado, el que su nombre esté en la plaza pública, haya dicho, qué bárbaro, qué demagogo que soy, qué buen demagogo que soy. No dijo eso, dijo por el contrario.
es un nombre que a mí me duele perder para que esté en la multitud. Dijo algo parecido. Y eso tiene una expresión muy evidentemente digna de un análisis de actualidad también. Después voy a hablar algo sobre las tecnologías. Sí. Bueno, Un poquito más cerca. bueno, está bien. A ver. ¿Cuál se escucha mejor? Primero. Vamos a llamarlo así prudentemente, tipo insurgente, el nombre de Perón. Entonces, el nombre se había convertido en una categoría de análisis y de reflexión y dador de identidad, sin necesidad de que el poseedor primigenio de ese nombre diera una indicación al respecto. Entre las indicaciones que daba Perón y los hechos que se producían en su nombre había una gran distancia. Ese es un dilema político fundamental. Uno puede decir, y eso está muy bien. Y otro puede decir, eso es un inconveniente, porque el dador del nombre, si no da una indicación y su nombre sirve para señalar actos que no pertenecerían a esas indicaciones, se produce un problema. Tanto es así que en los primeros acercamientos que hay entre Lanusse y Perón, que los hubo, a través de un coronel lanucista interesante, voy a decirlo así para que veamos la historia argentina en sus matices, en su complejidad, en su carencia de estereotipos, y hoy mucho más esa carencia de estereotipos tiene que gobernar nuestros pensamientos. El coronel Cornicelli, en un diálogo que está grabado en la residencia de Perón en Madrid. Por lo tanto, al estar grabado, respecto a esa vuelta. Cornicelli, el nombre de Lanusse, que es la negociación de la devolución del cuerpo embalsamado de Evita, esa fue la circunstancia de ese diálogo, le dice, no hay ningún problema con la vuelta, solo que debe desautorizar las acciones insurgentes que se hacen en su nombre. Y la respuesta de Perón, que está grabado, es muy interesante, eso no lo puedo hacer, porque de todas maneras lo harán igual. De modo que el autor, el poseedor del nombre, no daba una indicación contraria al uso de su nombre para que se vea que el nombre no le pertenecía. Es curioso la situación de que mi nombre no me pertenezca. Como dicen muchos novelistas buenos o malos, mi novela ya no me pertenece. Eso no es tan cierto. Evidentemente la cuestión del nombre lo sustenta una suerte de sustancia que llamaremos identidad y que persigue ese nombre. En el caso de Perón no era tan así, al punto tal de que en su vuelta se la puede interpretar como que viene a recuperar su nombre. Me acuerdo de una reunión en Olivos donde participé con la juventud trabajadora peronista, donde el dirigente de aquella época, Ventura creo que se llamaba, un joven, todos éramos jóvenes, tendríamos 21, 22, 23 años, que empezó a decir, con Perón ya en Olivos, y iremos a llevar su peronismo a Jujuy, y haremos un acto en Catamarca, y haremos otro acto acá en Córdoba, y después en Loma de Zamora. Hizo una larga lista de actos donde iban a llevar su nombre. Y Perón, no enojado, pero severo, dijo, así que el principal trabajo lo voy a hacer yo. Era la juventud trabajadora peronista del grupo Montonero. Ya estaba, no quiero hacer juicio de valor, quiero describir un tema. Ya estaba insinuado el problema. Perón venía a recuperar su nombre, venía a decir, no todo lo que se haga en mi nombre ya lo voy a aceptar. Ese es un problema radical de la historia argentina. Es un problema muy profundo, es un problema que todo peronista, de antes, definir ese nombre, porque ese nombre hoy, así como, por eso, la multiplicidad de contenidos que tiene, se parece un poco a los 70,
pero ahí no había mucho contenido. Estaba el que Perón había aceptado en silencio, se hacían acciones que no le gustaban, pero no las desautorizaba, y en la presencia en Argentina empezó a desautorizarla. Eso ocasionó los problemas conocidos, en los que nos vamos a centrar, porque es una historia muy dolorosa, aún sigue vigente la capacidad que tenemos de reflexionar sobre ella, y cuando no estén más los que vivieron y fueron testigos de esa cuestión, seguirá estando en los libros de historia como una gran cuestión, porque es la cuestión de la identidad de los movimientos populares. Hoy, ¿qué identidad en los movimientos populares tenemos que reconstituir? Creo yo, sobre la base de la memoria social y política del peronismo, pero cuál debe ser aquella que tenga en su seno la memoria de que este problema se suscita. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Es un lugar de nuestra conciencia que no siempre está seguro. No podemos actuar en las discusiones actuales con las identidades. Bien lo saben los radicales. ¿Qué es el radicalismo hoy? El radicalismo no solo es un ala de este proyecto neoliberal, que también el nombre hay que discutirlo un poco mejor, porque se exige más precisión de los nombres para definir este modo de gobierno tan brutal, tan acabadamente sutil en su brutalidad y en su destrucción institucional y en la destrucción de los cimientos de la nación. Entonces, en ese sentido también, los radicales que son, se siguen llamando radicales, pero no solo no tienen nada que ver con una larga historia, sino que son en gran medida el ala represiva de este gobierno. No son la única, pero en Jujuy es el ala represiva del gobierno de Macri, de modo que es la más brutal además. El gobierno de Gerardo Morales es muy brutal y bordeando el racismo si ya no es enteramente racista. Entonces, en ese sentido, los nombres pueden estar en el tejido íntimo de nuestras acciones o ser una mera caparazón que nos convierte en pensionistas de la historia. Cuando los nombres no responden a su origen ni responden a sus momentos más brillantes, más eximios, no hay por qué abandonarlos, porque pueden haber otros nombres y podemos disputar el sentido de ese nombre. Hoy en el periodismo hay una disputa por el sentido de ese nombre, una disputa sorda, latente, pero sin duda la hay y la debe haber, porque no puede ser que el arco de lo que se llama periodismo hoy tenga un sector muy importante también que apoya las políticas neoliberales, como muy bien explicó el compañero, porque viene de lejos, viene del acuerdo de Menem con Montibor, vienen del ministro Cavallo, que fue el ministro de Menem, vienen de algo que significa la capacidad que tengan los movimientos populares, se llaman peronismos o radicalismos, se llaman socialismos o comunismos. Es el mismo problema que abarca a todas las fuerzas que denominaron en momentos específicos de la historia argentina, claro, o sea, movimientos de trabajo, sindicalizados, movimientos que disputan con el Estado, si el Estado está en manos de las clases burocráticas o capitalistas, o que disputan con dirigencias sindicales que no interpretan acabadamente la vida del trabajador. Bueno, todo eso, al mismo tiempo, hoy debe munirse de conocimientos más estrictos respecto a las revoluciones tecnológicas, respecto a cómo funciona la transmisión de mensajes, respecto a cómo funcionan sociales del pensamiento colectivo, de cómo funciona el sistema financiero con un alto grado de ficcionalidad, digamos, en consonancia con cómo funciona el sistema comunicacional. Son funcionamientos homólogos, circulan las noticias, funcionan las noticias como bitcoins, funcionan las noticias como forma de organización de la vida popular, funcionan las imágenes como forma de organización popular, tal como funcionan las finanzas, tal como funciona un tipo de circulación no productiva que de alguna manera se dirige a sujetos a los que interroga de tal forma, con tal profundidad, que los rehace, que los reconstituye, que los revierte a otra forma, para emplear la palabra tan empleada en esta época, a otra forma de subjetividad. Uno cree que va al banco a cometer acciones
cometer una acción en un banco es robarlo, ¿no? No cree que el banco está a su servicio, es al revés. Cuando hoy el sistema comunicacional de la Argentina se reciben voces anónimas de los bancos, amistosas, somos amigos porque tenemos son formas, no sé cómo decirlo, formas de control. Todo el sistema comunicacional, donde no es una persona que nos habla, sino que es un aparato técnico, mecánico, son grabaciones, son formas de subjetividad sustraídas de lo que antes llamábamos sujetos, es decir, los trabajadores con el instrumento en la mano, del trabajador manual, incluso del trabajador intelectual. Todas las tesis de los años 60 quisieron aproximarse a la fusión entre trabajador intelectual y trabajador manual, para no permitir que el trabajador metal mecánico, digamos, el trabajador de lo que se mata, digamos, no fuera considerado también alguien que hace operaciones intelectuales. Todo el sistema de pensamiento de los años 60, el sistema de las izquierdas y nacional populares también, y la lectura de Gramsci aquí fue central en eso, intentó hacer del trabajo manual un trabajo intelectual, e intentó hacer de los llamados intelectuales trabajadores de la cultura, de modo que el concepto de trabajador se enriqueció, no solo porque lo que lleva de experiencia al trabajador manual, con el martillo en la mano, el campesino clásico, con la hoz en la mano, que forjó en definitiva el símbolo del comunismo, son formas de trabajo clásico, hasta el trabajador de la educación, que tendría que tener el símbolo del compás, de la regla, o el trabajador informático, ¿qué tipo de simbología tiene que tener? El trabajador informático es una clase extraña el trabajador, porque de él se desprende el troll, de él se desprende los trabajadores de los servicios de inteligencia. ¿Qué tipo de trabajo es eso? Los hackers, es decir, es el trabajador simbólico, es el trabajador de los símbolos. De modo que hay trabajo en los símbolos, así como el trabajador manual está forjado profundamente por los símbolos. Esto último es lo que se está destruyendo. Fíjense en la historia de la UOM, no es cualquier sindicato la UOM. La UOM es un sindicato, así como fueron los ferroviarios, el sindicato central de la Argentina hasta los años 30, especie de sindicato complejo, porque es un sindicato que hay que saber de calderas, hay que saber de señales. Eso con el tiempo se convirtió en la semiología. Un señalero no es cualquier cosa, un guardabarreras, un guardabujas, como se decía antes, no es cualquier cosa. Un conductor de locomotoras es un especialista en calderas. Son los especialistas que creó el capitalismo del siglo XIX, que hicieron del gran sindicalismo en general socialista y socialdemócrata, como fue en la Argentina, hasta los años 30, que fueron sustituidos por los trabajadores de la industria metalúrgica. La UOM es un sindicato de 1945, como Textiles, como la Unión Personal Civil de la Nación, son sindicatos del peronismo. El peronismo se puede decir que es un movimiento que tiene una fuerte conciencia nacional y una fuerte conciencia proletaria. Es un movimiento de conciencia. Si uno escucha a Hugo del Carril, dice, no es un trabajador manual de la voz que canta, hubiera un Gardel, hubiéramos sido todos de Hugo del Carril antes que de Gardel. ¿Y qué tipo de trabajo hacía Hugo del Carril? Hace un trabajo de la conciencia. Cualquiera que escucha el comienzo de la marcha peronista por Hugo del Carril sabe que hay una épica, que es una voz vinculada a un canto épico. Y eso que la grabación de Hugo del Carril es con la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón, es decir, la marcha peronista es una marcha carnavalesca de los años 20, el carnaval porteño de los años 20, después pasó a ser la marcha del sindicato gráfico. Y después, con algunos arreglos, fue la marcha del 45. Y después, con mucho más arreglos, llegó al Teatro Colón. Ese es el ciclo de la marcha peronista. Por eso digo, hay un fuerte simbolismo ahí que habla de la fiesta popular, habla de identidades que algo resuenan, porque
si las cantamos hoy como un acuerdo interpersonal, como un acuerdo nos reunimos en sindicatos, en universidades, es un acuerdo a través de una voz, es un acuerdo que nos permite la memoria. Eso supone la fuerza del símbolo de nuestra conciencia. Podemos decir, sí, estamos en esta unión que nos convoca esta voz, pero ¿cuántos peronistas aceptan el neoliberalismo? ¿Cuántos peronistas en el Senado votan todo lo contrario de lo que pensamos nosotros? Pero ese símbolo sigue en permanencia. Y lo que la otra caracterización del peronismo a través de lo que más nos llegó, su símbolo, su drama, el exilio, las muertes, los torturados, basta leer la correspondencia Perón-Koch para ver lo que fue eso. Koch le informa a Perón, tal, los agarraron, fueron torturados, ninguno cantó. Era otra época, después la tortura se especializó y no se podía escribir eso. De la tortura se pasaba a la desaparición. Pero eso es una memoria de una época. Y después están las memorias de las grandes realizaciones sociales, las grandes construcciones, el Fulci, todo lo que el gran pintor Daniel Santoro coloca en términos de mitología, son las fuerzas productivas que desarrolló el peronismo. El peronismo son fuerzas productivas y símbolos. Y las fuerzas productivas son a veces símbolos. Y los símbolos son a veces fuerzas productivas. Entonces no podemos engañarnos respecto a que si tenemos una identidad, no es en broma que la tenemos. Apela a los símbolos y a las fuerzas productivas de una nación, a esas dos cosas que muchas veces se intercambian. Entonces, la UOM sustituye como el sindicato de época, el sindicato de la fábrica, de la pequeña industria. Bandor era un trabajador de la Philips. Todavía creo que en la Philips, este torno mecánico, era un suboficial de la Marina peronista que contaba portuguesa, la historia de Bandor, un apellido holandés, la cuenta muy bien Rodolfo Walsh, alguno de los libros de Rodolfo Walsh que habla de Bandor, por supuesto en contra. ¿Quién mató a Rosendo? Bueno, la Philips tiene aún el torno mecánico, era un tornero mecánico. La historia de Bandor es muy compleja, o sea, no voy a hablar de cosas que obviamente incomodan al final trágico, pero Bandor llegó al punto de disputar con Perón el peronismo. O sea, también está en la historia del peronismo. ¿Y cómo lo disputó? Con programas de izquierda, con el programa de Huerta Grande y La Falda, eso de aquí en los hoteles sindicales de Huerta Grande y La Falda. ¿Y de dónde salían esos programas? Esos programas salían del modo en que Bandor se había relacionado con un grupo de la izquierda argentina, cuyo director era Nahuel Moreno. Nahuel Moreno y estaba Amador, Y Amador, claro. Que después inició la Secretaría de Argentina y murió en un accidente automovilístico el día anterior. Por eso conocimos a Hongaro, si no hubiera sido Amador. El Congreso de La Falda se llama Congreso Amador, ¿no? Ahora Sí. Bueno, de ahí salen esos programas que tienen el nombre de hoteles sindicales, pero esos programas que hoy el grupo de gremios encabezados por los bancarios, por Sergio Palazzo, no recuerdo cómo se llama, esgrime esos programas. Bueno, ¿qué significa esgrimir el programa de La Falda y Huerta Grande en plena época del neoliberalismo, de este tipo de circulación de mercancías simbólicas, que somos nosotros como sujetos de una mercancía simbólica? Circulamos junto a las revaps, junto al dólar futuro, estamos en permanente circulación. Creemos que vemos televisión, creemos que escribimos Twitter, pero ellos nos escriben a nosotros también. Bueno, ese programa dice control obrero de la producción. ¿Es posible eso hoy? Diría, así como están las cosas, está lejos de ser posible, ¿no? Porque ya casi, ¿dónde hay producción? La hay en Techín, va a haber control obrero de la producción en Techín, no va a haber. No va a haber en la relación de fuerzas que hay hoy. estamos entre lo que se llama un capitalismo productivo. Sí, Entonces, bueno, por eso. Pero sostener ese programa me parece que es un acto de la memoria argentina también muy importante, y quiero agregar lo siguiente. Como Bandor era un hombre práctico e inteligente, no veía los juegos de fuerza nada más. El texto le interesaba poco. Yo declaré aquí que me interesaba el texto de la reforma
las actitudes. Es ese texto y es el modo en que el peronismo después hizo de la universidad algo de más acceso. Y es el tercer momento, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner con las universidades extendidas en todo el país que estaba en peligro. Para el macrismo es absurdo que las universidades. Dirá que para el macrismo debería haber una que se llame Universidad Argentina de la Empresa, que ya hay, nada más. Bueno, ese programa es el programa de Trotsky, del programa de transición de 1938 que escribió Trotsky. Nahuel Moreno, que no se llamaba así, no me acuerdo. No, Nahuel Moreno, que era trotskista, se llamaba así por la voz mapuche, Nahuel, y Moreno por Mariano Moreno. Miren qué mezcla había hecho este hombre que se llamaba Cristal, creo. Eso me parece importante porque cuando en su disputa con Perón, créase o no, se inclinó hacia un programa de izquierda. Muchos hicieron eso mismo en posteriores disputas con Perón. Y Perón, cuando disputaba con otros, también hacía lo mismo. O sea, por eso decir peronismo es decir una palabra muy movediza en la historia argentina. Es una palabra que desde el comienzo, su creador se sintió en el deber de arrojarla a las masas y al mismo tiempo de recuperarla momentáneamente en momentos muy críticos también. Lo que quiero decir con el programa de Huerta Grande y La Paila, que también es un honor tenerlo en la memoria argentina hoy, y que se combine y se conecte con el modo en que la vida universal y los grandes movimientos sociales universales también trabajaron sus palabras, produjeron sus palabras. El peronismo tiene una capacidad de absorción y de lectura del mundo muy grande, a pesar de que su doctrina pareciera muy cerrada, de 20 verdades, son 20, no hay otras más. Y sin embargo, paradójicamente, a pesar de que hay frases de las que llamamos habitualmente frases cliché o frases hechas, son frases de acción, son consignas. Y junto a ello permite toda clase, y mucho más hoy, que no hay un centro visible, mucho más hoy porque permite toda clase de lecturas de un mundo convulsivo, de un mundo en crisis, de un mundo abismal, de un mundo capitalista que está horadando el propio. Nos asentamos como fuente nutricia, es decir, el lugar donde surge el trabajo es la transformación de la naturaleza y con eso se crea la sociedad. El trabajo crea la sociedad y sus hombres y mujeres. Esto no está siendo así en este momento, por lo tanto, llamaríamos herencia del peronismo la capacidad de interpretar este fenómeno en torno a la reconstrucción de la vida popular con los nuevos nombres que han aparecido y con los nuevos liderazgos que han aparecido y que coincido con lo que dijo el compañero, que van a aparecer, porque liderazgos se precisan, sean individuales, colectivos, y quiero agregar, si son individuales, tienen que tener esta marca, no deben introducirse en la conciencia de las personas de un modo ni abusivo ni coercitivo. Nadie que se sintió peronista a lo largo de la presencia de Perón sentía que, al serlo, había una invasión en su vida de otro nombre que no le pertenecía. Había en su vida un signo de libertad. Así se interpreta en forma libertaria la presencia de otro nombre en tu nombre. Y no creo que ningún episodio generoso, altruista y magnífico del peronismo, los tantos que hubo, así como los hubo muy oscuros, no haya significado otra cosa que elevar la conciencia crítica de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Por eso seguimos vinculados a ese nombre, sino porque iríamos a vincularnos a un nombre que nos inhibe, que no nos permite ser lo que queremos ser, que nos tapa nuestro propio nombre. No, no lo tapa, al contrario, lo hace emerger de una manera más libre. Cuando eso deje de ser así, dejaremos de pensar en ese nombre y buscaremos otros, y de hecho es tan cruciales que es evidente que esa búsqueda no cesa. Es esa búsqueda que llevó en los años 40 a llamarse peronistas a millones y millones de personas. Haciendo también la historia sindical, digamos, el gremio metalúrgico hoy con la decadencia de industria metalúrgica, la decadencia culpable de las políticas neoliberales que se empeñaron en la Argentina desde el plan Previs, salvando incluso la figura de Previs, que en Latinoamérica es una figura de culto por muchas razones, y desdichadamente en la Argentina, aunque era un hombre aceptable en sus concepciones económicas posteriores al 55,
tuvo la desdicha de hacer un plan económico de la Revolución Libertadora. Bien respondido por Arturo Jauretche en el retorno al colonial. Pero finalmente la CEPAL, en fin, es una suerte de desarrollismo tenido. Buena parte del PT se inspira en ese tipo de pensamiento. El deterioro de los términos de intercambio es una famosa consigna de Previs que sirvió a todos los desarrollismos latinoamericanos e insinuó cierto latinoamericanismo. Pero lo cierto es que hoy el gremio metalúrgico es un gremio que también ha pasado a ser un arcaísmo en la Argentina. ¿Cuál fue el gremio que sustituyó en la centralidad? El gremio de camioneros, el gremio de la circulación. Era como ferroviario y bancario. Menos mal que está Luis acá. Estoy improvisando un poco, pero lo que quiero decir es que si los gremios no están atentos al modo en que se proceden las tecnologías, las fuerzas productivas, el dominio del capital, el modo en que actúa el capital, el modo tentativo en que en Argentina se intentó una burguesía nacional. El kirchnerismo lo intentó, mal, pero lo intentó. Hoy eso pasa a ser considerado bajo un nombre abominable, que no voy a repetir aquí para no pasar a otra discusión que no nos es fácil a ninguno de nosotros. Pero se intentó una burguesía nacional, eso no puede ser discutido. Ahora, tampoco puede ser discutido que se lo intentó muy mal, por las vías no correctas, pero cualquier movimiento social y político argentino que quiera intentar algo, tiene que intentar una alianza con el sector productivo nacional que haga cesar esta pesadilla del mundo financiero, donde los gremios justamente que pertenecen a esos mundos dominantes, el gremio de la televisión, el gremio bancario, y el gremio camionero también, tienen una gran responsabilidad, y este último, mucha más, porque un gremio de la circulación de mercancías que mucho tiene que ver con la desaparición del ferrocarril, es una injusticia tecnológica, territorial y cultural muy grave de la Argentina. Cuidado. El gremio Nada más que